Hola de nuevo a todos. Bueno, lo primero quiero empezar pidiendo una oración por los Demogods, porque parece que Ramiro va a hacer un live coding session explicándonos un poco sobre Spark y entre medias va a hablar también de GitOps y Argo CD. Ramiro trabaja como Tech Lead en Empathy, excuse me. Todo tuyo, Ramiro. Hola, hola, bienvenidos. Soy Ramiro Álvarez, trabajo en empathy.co, como se comentó. Y bueno, para aquellos que no sepan a qué nos dedicamos, somos el buscador de empresas como Carrefour, Kroger, alguna empresa localizada en Arteixo. Y bueno, allí trabajo como Tech Lead dentro del equipo de Platform Engineering y, entre otras cosas, pues os voy a contar esos primeros pasos que dimos eh, para llegar a ver cuáles son las diferentes opciones que hay de correr Spark dentro de Kubernetes. Muchísimas horas de trinchera infinita, de investigación, que bueno, quiero mostraros con unos sencillos ejemplos cómo verlo. Durante la presentación os adelanto que no vais a ver ni una línea de Scala, ni de Python, ni de Ruby, ni de Java. Quiero centrarme en los beneficios de desplegar Spark en Kubernetes, enfrentar las dos grandes opciones que exploramos dentro del equipo para llevar a cabo eh, correr Spark en Kubernetes, cómo correrlo. Después, cómo podemos orquestar esos jobs de Kubernetes de manera secuencial en código, evitando repetir las mismas cosas múltiples veces, que a nadie le gusta. Y bueno, después de todas esas explicaciones teóricas, pues para salir de la monotonía, una demo en vivo. Ya lo veremos. La demo va a ser corriendo desde mi local. Soy un buen amante de desplegar primero en local, de Kind, siempre Kind. Y bueno, mi objetivo en esta charla es que salgáis con una idea de cómo poder orquestar jobs de Spark en Kubernetes de una manera automatizada y utilizando soluciones open source. Y bueno, pues podáis tener esas nociones básicas para poder tirar del hilo en vuestros proyectos. Para empezar, Spark, como muchos sabréis, es un framework de desarrollo para aplicaciones de procesamiento y evaluación de grandes cantidades de datos, que destaca por su rapidez y por sus funciones de procesamiento distribuido. Ahora mismo está muy de moda y tiene un hype tremendo, ya que se utiliza para Machine Learning, Big Data, Data Lake, así que no es raro ver utilizar Spark para hacer un print del número pi. Ya sabemos que esa sobreingeniería guapa siempre está por ahí. Vale. Comenzamos las transparencias. Actualmente todos los cloud providers pues, nos ofrecen una solución simple para desplegar Spark en la nube. Esto está bien para una prueba rápida, para empezar, a todos nos gusta que nos ahorren trabajo, pero siempre hay un pero aquí. A medida que esto escala, pues nos surgen muchas dudas. ¿Cómo tenemos esto en código donde lo puedo probar en local o lo tengo que probar en el cloud provider? ¿Cómo lo orquesto en un cloud? ¿Cómo paso al otro? Bien. Desplegando Spark en Kubernetes, pues conseguiríamos, primero, eliminar esa dependencia de la nube de ese MR, ese Dataproc, ese HD Insight, ya que lo único que necesitamos es un clúster de Kubernetes, ya sea desplegado EKS, CKE, etcétera, o desplegado en un on-prem. Simplemente Kubernetes y ya estaría. Otro punto también sería el ahorro de costes. Por ejemplo, AWS, EMR, pues AWS nos va a cobrar por tener EMR. Después, si ya tenemos el resto de servicios viviendo en el ecosistema de Kubernetes, pues nos podríamos beneficiar de mantener el mismo continuous deployment que el resto de servicios. Después, esa portabilidad.
si la aplicación es multicloud, pues si se opta por desplegar Spark en el cloud, pues vamos a tener que pensar cómo lo orquestamos en AWS, cómo lo orquestamos en cada cloud provider, ¿vale? Si lo hacemos cómo los orquestamos, cómo lo scheduleamos, cómo lo distribuimos, esas preguntas, si las resolvemos en Kubernetes, ya tendríamos resuelto unas grandes preguntas y podríamos ir repitiendo esa solución en los N clusters de Kubernetes independientemente del cloud. Y bueno, también nos beneficiaríamos de todos esos beneficios que ofrece Kubernetes, como el uso de Selector, de RBAC, de utilizar un autoescalado para provisionar los nodos y aumentar la carga. Bueno, todo ese tipo de beneficios. Esto es un poco a modo de highlight lo que venía comentando de mayor escalabilidad, menores costes, una mayor portabilidad. También tendríamos una monitorización dentro dentro del clúster de Kubernetes. Podríamos utilizar soluciones de CD ya bien conocidas y compartidas con otros servicios, no propias atadas al cloud. Y bueno, ese agnosticismo de me das el clúster de Kubernetes y con eso me vale. Vale, ahora ya vimos los beneficios de correr Spark en Kubernetes. Entonces, ¿cómo se corre? Bien, ¿cómo se corre Spark en Kubernetes? Pues bueno, esto es un poco voy a empezar con el back to basics sobre Spark. Tiene el concepto de driver y executor. Bien, cuando submiteo una Spark application, pues eso el cliente está hablando directamente contra el API server del nodo master. Habla contra Kubernetes y, para ser súper precisos, contra el API server del nodo master de nuestro cluster. Vale, eso lo que hace es el paso 2. Hace que arranque un pod del driver de Spark. Vale. El driver de Spark, una vez que esté arriba, se comunicará directamente con Kubernetes para pedir, oye, necesito pod executors. Vale, el scheduler de Kubernetes en el punto 4 despliega esos pod executors y en el punto 5 le dice al driver de Spark, hey, ya tienes esos nuevos executors, entonces el driver puede schedulear las tareas sobre esos executors. Vale. A grandes rasgos, ¿cómo realizar este client? Pues ese Spark Submit, ese primer paso, pues nos aparecen dos opciones. Spark Submit, que es nativo de Spark, no es declarativo, es necesario definir todos los recursos de secrets, de config maps, de volumes, bastante costoso. Los únicos puntos así de ventaja que vería sería que no es necesario instalar ningún custom resource y que no nos fijamos o no dependemos de la versión de Kubernetes. Y después, otra de las opciones para desplegar jobs de Spark en Kubernetes es utilizar el proyecto de Spark Operator, que fue desarrollado por gente de GCP y que ahora mismo es open source. Requiere de un single pod en el cluster que transforma las Spark Applications en recursos custom de Kubernetes. Entonces esto se convierte en algo declarativo. Tenemos cron nativos, podemos desplegar ya los config maps, los volumes, los secrets. Tenemos un lenguaje más similar a un deployment, a un stateful set, a algo propio de Kubernetes, no desplegar todo inline.
También nos permite realizar inyección de dependencias, porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un job de Kubernetes es bastante común que nos queramos conectar a nuestro data lake, ya sea un bucket de S3, de GCS, lo que sea. Y bueno, ya también el Spark Operator nos da esas métricas tan necesarias para producción y la verdad que tiene un gran apoyo de la comunidad y bastantes stars el proyecto y demás. Vale, esto que os conté, pues básicamente si lo vemos así en un ejemplo de cómo sería el funcionamiento práctico, pues como veis en la parte izquierda tenemos el Spark Submit donde enviaríamos el comando y tendríamos que hardcodear más o menos la IP del API server de Kubernetes. Luego, en cuanto al Spark Operator, en el otro a la derecha, pues simplemente sería hacer un apply de ese lenguaje declarativo que nos ofrece Spark gracias a Spark Operator y que nos da ese recurso custom Spark Application que lo traduce a, bueno, pues todo lo que haríamos en la parte izquierda, pero ya más masajeado y más tratado, nos ahorraría bastante trabajo definiendo los recursos de Kubernetes. Mientras que para leer los logs y describir la aplicación, pues básicamente mismo comandeo que para las dos opciones. Vale, ahora hemos visto los beneficios de desplegar un job de Spark en Kubernetes. Hemos visto cómo podemos desplegarlo y, bueno, ahora ya estamos convencidos que queremos adoptar Spark en Kubernetes. Bueno, os queréis ese Spark en Kubernetes. ¿Qué más cosas necesitamos para tener en cuenta? ¿Qué requerimos? Bueno, pues una gran tarea es la orquestación de estos jobs de Spark dentro del job de Kubernetes, dentro del clúster de Kubernetes. ¿Dónde se encuentra esa configuración? ¿Cómo puedo hacer un continuous deployment? ¿Cómo propago cambios? ¿Cómo despliego 20 jobs que son casi iguales, pero me cambia una variable, tengo que desplegar 20 jobs o puedo hacer una template y que me lo haga y reutilizarla? Bueno, pues esas son algunas de las preguntas que en su momento tuvimos cuando nos empezamos a plantear en serio de tener nuestros jobs de Spark dentro del clúster de Kubernetes. Vale. Para ello, vamos a utilizar dos herramientas súper potentes que son open source, que están bajo la CNCF y que destacan, en mi opinión personal, por su sencillez y su potencia de interfaz gráfica, que es tremenda. Por ejemplo, para orquestar los jobs de Spark, pues utilizaremos Argo Workflows para poder orquestar esos jobs de manera secuencial. Es decir, primero ejecútame el job A y cuando termine el job A me ejecutas el job B. Eso es lo que nos puede ayudar, es Argo Workflows. Luego también nos utilizaremos Argo CD para llevar a cabo esa GitOps adoption que ahora está súper de moda y donde tendremos todo nuestro Spark Job definido en código y sincronizado en nuestro clúster de Kubernetes. Entonces, Argo, a grandes rasgos, Argo Workflows, pues nos ofrece la orquestación de los jobs, schedulear estos jobs, crear esas Spark Applications, porque bueno, Argo Workflows podría encajar en cualquier tipo de orquestación de jobs, independientemente de Spark Application, podría ser Echo, le da un poco igual lo que corra. Y también crear workflows templates para no repetirnos a nosotros mismos. Con esta funcionalidad de Argo Workflows podríamos pues poner inputs en nuestros templates
y de esta manera puedes reutilizar ese templating. Y bueno, la interfaz gráfica que es brutal, nada, son unas máquinas esta gente de Argo. Argo CD, pues lo utilizaremos sobre todo para esa adopción de GitOps. El lenguaje es declarativo, Kubernetes, podemos definir recursos de Kubernetes, tenemos trazabilidad, tenemos una interfaz web, una interfaz gráfica tremenda y, bueno, nos permite desplegar nuestros recursos de Kubernetes pues con Helm, con Kustomize. Yo creo que con cualquier cosa Argo CD puede con ello, no tiene problema. Bueno, hasta aquí hemos visto beneficios del clúster, de beneficios de correr Spark en Kubernetes, cómo correr Spark en Kubernetes, la teoría, cómo podemos orquestar el clúster y, bueno, ahora creo que ya estamos en la posición de ensuciarnos las manos, así que voy a dejar el full slide y voy a compartir la pantalla, el comandeo. Vale. Todo esto lo podéis seguir en este repo de... A ver si así lo veis mejor. Bien. En este bueno, utilizamos un repositorio donde podéis entrar para ver todos los ejemplos. Vale. También podéis encontrar aquí pues las transparencias y de todo. Vale. Para la demo vamos a partir de, bueno, pues ya como no voy a poder desplegar un clúster de Kubernetes desde scratch, desplegar todo lo necesario, pues digamos que ya parto con un clúster de Kubernetes desplegado con Kind y después una parte de, digamos, los jobs de la parte de plataforma ya desplegada. Esto es Argo CD, ya está desplegado y luego desplegué un Platform App of Apps de Argo para que lleva el Argo Workflows, el Spark Operator, todo el Kubeprometheus Stack, bueno, para ver luego hay cositas de monitoring y demás. Lo podemos ver, por ejemplo, pues si vamos a la consola, pues aquí lo que os comentaba del Argo, del Platform of Apps, donde vemos el Argo Workflows, el Prometheus, el RBAC lo desplegué aquí porque, bueno, no quería meter complejidad en los ejemplos y el Spark Operator. Vale. Con todo esto, pues será más fácil trabajar. Entonces, en el repo, lo que la distribución que utilicé fue, vale, nos creamos un platform app of apps y nos vamos a crear un Spark app of apps. Entonces, voy a ir al repo, igual aquí. Bien. Si voy a deployments, applications, entonces os enseño el repo mejor. Igual así se ve. Aquí vemos la definición de ese Spark App of Apps, que lo único que tenemos que hacer es un kubectl apply de esta parte y ya mágicamente vale. Y ahora mágicamente pues debería de salir de nuestro Argo. Ahí tenemos nuestro, en la página 2, nuestro Spark Apps, que esto es
unos cuantos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de cómo desplegar un Spark Submit, un Spark Operator, un workflow, un workflow template, un Spark Workflow Template, un Spark History Server. Bueno, vamos a ver unas cuantas cosas. Vale, entonces voy a empezar pues con el Spark Submit. Le vamos a dar un buen sync para que esto sincronice los cambios de Argo en nuestra consola en local. Podemos hacer... Igual voy a dar más zoom para que lo veáis mejor. Bueno, todo esto si me pongo bien en el namespace o estoy en el namespace equivocado. Vale, esto desplegó. Ahí está. Bien. Localhost. Vale. Si vemos lo que desplegué, pues vamos a Spark, la carpeta Spark Apps, vamos a Spark Submit y bueno, aquí vemos el ejemplo en código. Pues como veis es de tipo job y envío un comando Spark Submit, hardcodeo bien la IP del máster y bueno, pues esto corre. Como veis, ya vais a vaticinar que esto, la escalabilidad, los secrets, los config maps, pues hay muchísimo trabajo que hacer. Vale. Bueno, vimos que es completo. A ver si puedo sacar el log, por ejemplo, del driver. Bien. Aquí un ejemplo de lo que os comenté antes sobre ingeniería. Usando un job de Spark para calcular el número pi. Bien. Bueno, este funciona. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, como al principio de las transparencias, Spark Submit y lo enfrentamos contra el Spark Operator. Vale. Si voy a ir dándole un buen sync a algo en el Spark Operator y vamos a ir sobre sobre la definición. Vale. En este caso, es un tipo de Spark Application, es decir, va a utilizar ese Spark Operator y como veis, pues esto ya tiene otra pinta. Esto ya tiene aquí un volumen, tengo aquí la memoria, tengo una definición pues mucho más declarativa, mucho más bonita, siento cómodo viendo esto, no un inline. Vale. Ahí vemos que está corriendo. Y vamos a ver también que desplegó un Spark Application. Vale, ahí vemos lo que os comentaba de un executor, un driver, etc. Vale. El siguiente punto, pues vimos el Spark Submit. Bueno, aquí en Argo podéis ver todo lo que te crea el Spark Application. Vale, vimos el Spark Submit, vimos el Spark Operator. ¿Con cuál os quedaríais vosotros? Yo lo tengo muy claro, pero bueno, podéis dejarlo en las preguntas y respuestas y lo discutimos más adelante, al final. Vale, ahora ya vimos esa comparativa de Submit contra Operator. Vamos a ver la orquestación. Para la orquestación, pues bueno, ya tengo aquí mi Argo workflow desplegado y funcionando en local, que era
toda la parte de las platform apps que desplegué con la que contaba al principio. Entonces, si nos vamos a Argo, le vamos a dar un buen sync a este Hello Argo Workflows, que es el Getting Started de Argo, y así esperemos que funcione. Y bueno, vamos a ver un poco cómo es ese Hello Wall. Vale, igual que antes, pues aquí Argo Workflows te crea ese Custom Resource Workflow, le comunicas el nombre, le indicas, en este caso, el Hello Wall que tiene en el Getting Started es, bueno, pues despliega una imagen alpine y le mete un eco con el mensaje. Como veis, el DAG te permite crear el grafo. Esto es, me creo la tarea A y hago que la B y la C tengan de dependencia la A. Y hago la D cuando esté completa la B y la C. Vale, esto lo que nos va a hacer es bueno, aquí para que me creáis, esto está funcionando, pero bueno. Lo que nos va a hacer en la interfaz de Argo Workflows es crear el Workflow DAG Diamond y nos va a hacer un rombo. Empieza por el A, B y C dependen de A y D depende de C y de B. Entonces, pues podemos manejar, orquestar súper complejidades. Igual para muchas veces un job de Spark es simplemente uno y otras veces es pues hago un grafo que me hace un mogollón de cosas. Vale, vimos el Getting Started. El Getting Started, pues bueno, no parece gran cosa, pero ¿cómo será esto con el Spark Application? Vale, pues voy a ir dándole ya el sync para poder ir viéndolo. Creo que era este. Sí. Le voy dando al sync en algo y esto, bueno, nos lo despliega en local, un buen sync y vamos viendo. Argo Workflows. Vale, pues como veis, esto aquí ya no tiene la misma pinta que el ejemplo anterior. Ya no es ya no es esto tan sencillito. Ya aparece aquí más cosas. Vale. Argo Workflows desconoce que Spark Application existe. Sí que tiene el concepto de deployment, de job, de los recursos comunes y habituales de Kubernetes. Pero como el Spark Application es un custom resource, pues no nos queda otra que inyectarlo dentro de un manifiesto. Este manifiesto es el mismo que estuvimos lanzando con el ejemplo anterior, esa sobre ingeniería de desplegar el PI. Y bueno, como detalle, pues al ser un manifiesto custom tampoco sabe cuál es la condición de éxito ni cuál es la condición de fallo. Entonces le tenemos que decir, hey, para ver qué es condición de éxito, mírate el estado de estos valores y si está completado es que fue éxito y si está fallido, si no está fallido. Vale. Y después lo que sí es súper sencillo es dibujar el grafo. Por ejemplo, en este no me compliqué mucho para el ejemplo y empezamos con Spark Pi1 y Spark Pi2 y Spark Pi3, depende de Spark Pi1. Entonces nos va a dibujar un triángulo. Bueno, si vamos a... Esto ya lanzaría. Si vamos a Argo Workflows, pues vamos a ver. Bueno, esto va a su ritmo. Ahora es cuando, bueno, os podéis echaros un café, hablar por Slack con el colega, echar un Metal Slug, lo que queráis. Bueno, vamos a entender como que esto termina, pero bueno, es un triángulo, me podéis creer. Vale. Después, como dije antes,
hay veces que ese job de Spark reutiliza muchísimas cosas y nosotros queremos pasarle un input. Vale, eso en Argo Workflows existe el concepto de Workflow Template. El Workflow Template, a ver si lo tengo por aquí. Sí, ya está. Vale. Igual ya lo había creado. Vale. Bien, vamos al código y así ya lo vemos sobre el código, cómo es ese Hello Workflow Template. Lo quise hacer sobre el Spark Application ya directamente y inyectando dos variables input, que son el nombre del job y la main class. Es decir, esto podría ser un parámetro variable dentro de nuestro job de Spark. Entonces, si vamos a la interfaz de Argo Workflows, aquí está todo el templating y podemos submitear un job. Y por ejemplo aquí pues ponemos 8 days, Spain. Y le damos a submit. Y si vamos a la consola, pues veremos. Bien, aquí apareció. Veremos que nos crea un driver con el job name K8S Days Spain. Bien. Y bueno, hasta ahora diréis, joder, no nos enseñaste nada, lanzas unos jobs ahí, pero nada de login, nada de monitoring. Y bueno, entonces ahora vamos a ver la parte buena, la parte que a muchos os interesará. Vale, para la parte de login podemos hacer uso del Spark History Server. El Spark History Server, bueno, lo podemos desplegar. Esto nos dará una idea del event log que le llega al job de Spark. Si lo ven, bueno, le doy un buen sync para que vaya desplegando y no perdamos tiempo y vamos a verlo aquí. En este caso, bueno, utilicé head, no utilicé una definición normal. Y bueno, para que os hagáis una idea, en este caso, pues toda la definición, bueno, igual es más fácil que lo veáis aquí. No es más fácil, ¿no? Le pasamos donde está el directorio. ¿Cuál es el directorio? Que bueno, es un directorio en mi caso, estamos disparando contra un bucket de S3 y bueno, pues nos levantamos el Spark History Server, el event log del job de Spark se configura para poner el output en ese directorio de S3 y estaría. Creo que ya levantó, déjame ver. Vamos a ver. Con HTTPS. Por ejemplo, aquí saldrá bien el log de, bueno, pues de ayer, de cuando estuve probando esto. Y aquí sale todo el grafo, todo, bueno, toda la info. Si vemos, podemos lanzar este job que va con la configuración. Y así podemos ver cómo se configuraría el Spark Application para que escriba a ese bucket. Pues en este caso, os dejé por aquí en esto de Spark Docker, es para crear esa imagen de Docker con las dependencias necesarias con los S3 connectors. Si vamos sobre el Spark History. Hola, Ramiro.
Hola. Perdona que intrometa así pero no tenemos otra forma. Un minuto te podemos Minuto. dejar, Max, no Vale. más. No Lo problema. siento. Bueno, completaríamos el Spark conf con estas variables indicándole el directorio de S3. Y bueno, esto era hasta donde quería casi llegar. Os voy a enseñar también el monitoring para que lo veáis, algo workflows y demás. Y también tenemos uno pequeñito de Spark Operator con la info. Y bueno, podemos volver a la transpa y vale, esto es todo lo que comentamos, la demo. Y bueno, para recapitular, hemos visto cómo le van los beneficios de Kubernetes, de Spark en Kubernetes, cómo submitear jobs, cómo orquestarlos, una demo con todo eso. Y bueno, como extra, llevamos utilizando Spark en la empresa durante un par de meses, estamos bastante contentos con su sencillez de uso y también lo tenemos con un cluster autoscaler para poder afinar los costes, pero bueno, eso ya se verá, es contenido de otra charla. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, ahora mismo estamos buscando gente en el equipo de Platform Engineering, así que si alguien se quiere unir, ya sabéis, echarle un ojo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramiro. No tenemos tiempo para preguntas esta vez, pero tenéis el chat disponible o si no también la cafetería y podéis hablar con Ramiro en cualquier momento.